Muy buenos días, querida audiencia. Hoy continuamos con los videos de la serie Los mitos y realidades sobre protección contra incendios, llevados a ustedes por los ingenieros José Prada y Josep Liván, por cortesía de ILFIS. ILFIS es el Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad, empresa de capacitación educativa internacional dedicada a la formación de profesionales en el área de protección contra incendios. Hoy vamos a traer el mito 6 de una serie de más de 100, que es un mito muy común, en el cual se dice que no se deben usar rociadores en equipos eléctricos o salas de equipos eléctricos. Para tales fines, entonces, vamos a tratar de disertar un poquito sobre algunos de los aspectos que rodean este tema y al final vamos a dar, digamos, una opinión y veremos si el mito se puede desmitificar. En realidad, y lo sé porque soy ingeniero electricista, este mito es difícil de derribar y genera mucha polémica. De hecho, yo creo que más que un mito es un tabú. Por lo tanto, el análisis de este problema vamos a hacerlo de varios puntos de vista y al final vamos a ver si podemos desmitificarlo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué hay dentro de un cuarto eléctrico y cuáles serían los posibles incendios que se pueden generar ahí. Recuerda que estos son una serie de videos donde simplificamos mucho la teoría porque nos importa más es resolver el mito. Dentro de un cuarto eléctrico nosotros vamos a encontrar unos gabinetes regularmente con tarjetas electrónicas y muchos cables, muchos cables, tanto en los cuartos eléctricos como en los IT rooms, y eventualmente podríamos encontrar transformadores. Entonces, en la realidad dentro de los cuartos eléctricos podemos conseguir gabinetes metálicos donde hay muchos cables, tarjetas eléctricas, y en el evento de la existencia de un transformador, el transformador es un núcleo metálico donde se arrollan bobinas que tienen separadores de papel. Entonces tenemos como un contenedor metálico donde metemos las bobinas del transformador con separadores de papel y eso lo sumergimos en aceite, si es el caso como es el ejemplo de este transformador. Entonces, en primera instancia se debe puntualizar que en los cuartos eléctricos mayormente existen cables. Y en el caso de los transformadores, si así son, si no son secos, están compuestos por cable, papel y a veces aceite. El resto de lo que usted consigue en el cuarto eléctrico son gabinetes metálicos, salvo que el cuarto eléctrico esté siendo utilizado para almacenar otro tipo de materiales combustibles. Acto seguido, tenemos que evaluar cuáles son los tipos de fuego esperados dentro del cuarto, sin discutir el origen, que sería otro tema de otro video. Entonces, por la clasificación de fuegos de la NFPA, vamos a tomarnos tres de los fuegos más comunes que pueden ocurrir dentro de un cuarto eléctrico. ¿Sí? Mientras que los equipos están energizados, hay un fuego tipo C. Sin embargo, en el momento que se desenergizan los equipos, que ocurre como parte de las tareas que hacen los bomberos, eso lo vamos a explicar un poquito más adelante, me van a quedar fuegos tipo A generados por los cables, papel de los transformadores, tarjetas electrónicas, etc. Y eventualmente, si el transformador no es seco, sino un transformador refrigerado con aceite, vamos a tener fuegos tipo B. Sin embargo, si dentro del cuarto no hay transformadores con aceite, sino transformadores secos, entonces caemos otra vez en que la mayoría de los fuegos, una vez que se energizan los equipos, son fuegos tipo A. Tenemos que estar de acuerdo con esto. Ahora hablemos de los temores infundados asociados al agua como agente extintor en incendios dentro de un cuarto eléctrico. Independientemente que usemos rociadores automáticos, que es digamos, el espíritu de la desmitificación de hoy, o mangueras. Y para eso les voy a mostrar tres de los temores más comunes de las personas. Una es que el agua es conductora de la electricidad. Esto es cierto. El agua es conductora de la electricidad. Pero esto solamente afectaría el combate del incendio si se hace con mangueras manuales.
Estamos estudiando si se deben o no usar rociadores en estos cuartos. Sin embargo, eh, como parte, como parte de las tareas de los bomberos en el proceso de combate de incendios, el suministro de energía eléctrica a esos cuartos normalmente es cortado durante el incendio. También las protecciones de los equipos que están dentro del cuarto, las protecciones eléctricas de los equipos, los desconectan automáticamente en caso de sobrecargas o cortocircuitos. Y eventualmente, si hay un sistema de detección de fuego dentro del cuarto, el panel de detección, mediante un contacto de relé o una señal de salida, podría desconectar los equipos. Eso quiere decir que aunque el agua sea conductora de la electricidad, normalmente dentro del cuarto, los equipos durante un incendio van a estar energizados. Si no lo estuvieran, eso afectaría el combate con mangueras manuales, ¿sí? Pero no afectaría el uso de rociadores, porque los rociadores son automáticos y no requieren intervención humana. Otro temor, que es un mito en sí mismo, es el hecho de que los rociadores se activan accidentalmente, en forma espontánea. Es decir, muchos técnicos, ingenieros electricistas dicen, no, no me le ponga rociadores al cuarto porque si se activa solo ese rociador, se me va a mojar los equipos y se me van a cortocircuitar. Esto es falso y muy poco probable. Un rociador falla en forma espontánea una vez en 5 millones. Esto es cero. Es más fácil que a usted lo golpee un rayo de que se le estalle un rociador en forma espontánea. De hecho, cada rociador es probado en forma individual antes de salir de fábrica a 500 libras, a 500 psi. Y normalmente la presión de trabajo de un rociador son 175 libras, es decir, mucho menos del 50% de la presión de prueba. Por lo tanto, esto de que no se pueden usar rociadores en los cuartos eléctricos porque se activan accidentalmente en forma espontánea es un mito en sí mismo. Y es en realidad muy poco probable que suceda. En la mayoría de los casos, los rociadores automáticos que se activan solos es por malas praxis de instalación. Y usted puede garantizar que eso no va a ocurrir si seleccionan buenos diseñadores y buenos instaladores para su sistema contra incendio. Otro de los temores es que el daño por agua vuelve inservible a los equipos eléctricos. Usted puede consultar en internet, pueden consultar recomendaciones de aseguradoras internacionales como Factory Mutual, Esquire, etc. Y cualquier consultor de estas empresas le va a decir que si los equipos eléctricos se mojan pueden recuperarse secándolos, ¿sí? Y el poco daño por agua que pueda haber producto de la activación de los rociadores es mínimo versus a la pérdida total que puede existir producto de la ausencia de rociadores en ese cuarto. Y veamos por último algunas de las razones principales por las cuales no es contraproducente o por lo que es recomendable usar rociadores para proteger cuartos eléctricos, ¿sí? Una de ellas, aquí la tenemos de primera, es que los rociadores van a evitar siempre que un incendio dentro del cuarto eléctrico se propague hacia el resto de la edificación. Independientemente de que los cuartos eléctricos por requerimientos normativos locales deban tener un cierto grado de resistencia al fuego y que teóricamente lo hacen en un enclosure donde el fuego no se propaga, esto no es cierto en la mayoría de las veces. La siniestrabilidad de incendios en cuartos eléctricos demuestra que ese nivel de resistencia del cuarto y ese enclosure normalmente no se cumple por varias razones. Le voy a mencionar dos. La primera, que normalmente esos cuartos tienen rejillas de ventilación. Y la segunda, que no son selladas adecuadamente los pases de las bandejas de cable y de los pases de tubería hacia el exterior. Eso hace entonces que la integridad del fire enclosure del cuarto no sea real. Por lo tanto, un incendio dentro de ese cuarto, independientemente de que se crea que es un cuarto que es un compartimentado para incendio, en ausencia de los rociadores, ese fuego se va a propagar hacia el resto de la edificación. Otra razón es que una vez energizados los equipos dentro del cuarto, el fuego dentro del mismo va a ser en la mayoría de las veces clase A y el agua es ideal para controlar estos fuegos. Y hago esta mención porque una de las, digamos, alternativas de protección que se utilizan para
los cuartos eléctricos son pues, agentes limpios halogenados o inertes, etcétera, que se ratean su concentración de diseño con fuegos clase B y luego se hacen unos ajustes de concentración para fuegos clase A, perdón, para fuegos clase A y fuegos clase C. Es decir, cuando uno diseña un sistema de agente limpio para un incendio en un cuarto eléctrico y utiliza fuego clase C, realmente está haciendo una extrapolación de la concentración basada en una recomendación normativa. El fuego con el que se hizo el ensayo es un fuego clase B, mientras que el agua es un agente extintor clásico y sumamente confiable para los fuegos clase A. Es decir, los materiales combustibles que están dentro de un cuarto eléctrico van a ser más fácilmente, un incendio dentro de un cuarto eléctrico proveniente del tipo de combustibles que se encuentra ahí, va a ser más fácilmente y más eficientemente controlado con agua que con cualquier otro agente. Otra de las razones es que los fuegos de cables producen mucho humo y los rociadores ayudan a prevenir su aparición o a lavarlo. Esto favorece el trabajo de los bomberos y minimiza la producción de humo que puede afectar otras áreas de la edificación. Pasó recientemente en Barranquilla que hubo un incendio en los parqueaderos subterráneos y el humo ascendió a los otros pisos y bueno, generó molestias pues, entre las personas que estaban en el centro comercial. Con la existencia de rociadores se puede disminuir la producción de humo, que favorece, como mencioné anteriormente, el trabajo de los bomberos. Otra razón por la cual deberíamos usar rociadores en cuartos eléctricos es que los rociadores son extremadamente económicos como método de extinción de incendios frente a otras alternativas. Un cuarto de 3x3x3 metros cuesta aproximadamente protegerlo con agentes limpios unos $10.000, mientras que hacerlo con rociadores le costaría unos $200. Y otra razón, que es una de las cuales yo siempre trato de poner en contexto, es que si se tiene protección total con rociadores en una edificación, no deberíamos omitir los rociadores automáticos en los cuartos eléctricos. ¿Por qué? Porque los rociadores controlan los incendios en la fase de crecimiento. Si usted tiene un área sin rociadores y ahí se origina un incendio, cuando el incendio pase a las áreas con rociadores va a tener un tamaño muy grande, ya va a estar en la fase de desarrollo y estos otros rociadores no lo van a poder controlar. Luego, si nosotros tenemos una edificación completamente protegida con rociadores, deberíamos proteger también los cuartos eléctricos para garantizar el funcionamiento, el desempeño del sistema de rociadores de toda la edificación. Y entonces, ¿qué hacemos? En este punto, si los fuegos dentro del cuarto son clase A y a veces B, pero mayoritariamente son clase A. Si normalmente los equipos eléctricos dentro del cuarto no van a tener energía durante el incendio, si los rociadores evitan la propagación del incendio en la edificación actuando automáticamente, por lo tanto, teóricamente no va a haber riesgo de que personas usando una manguera entren en contacto con el equipo energizado, que ya sabemos que en la mayoría de los casos no lo va a estar. Si, además, al no haber intervención humana, no importaría usar agua, ya hemos visto que el daño por agua es ínfimo frente al daño por incendio. Y aparte de eso, no existe ninguna prohibición normativa expresa para no usarlos. Yo me pregunto, y le hago esa pregunta a ustedes, ¿por qué no usar rociadores automáticos para proteger cuartos eléctricos? Entonces, frente al mito que no se deben usar rociadores en equipos eléctricos o sala de equipos eléctricos, para mí la realidad es que no hay verdaderas razones para no usarlos y sí muchísimas razones para sí usarlos. Por ende, estoy convencido de que el hecho de que no se deben usar rociadores en equipos eléctricos o salas de equipos eléctricos es un mito. Muchísimas gracias, querida audiencia, por acompañarnos una vez más. Esperamos que este video haya sido de su agrado. Le enviamos un saludo a los ingenieros José Prada y José Libán
y los esperamos en el próximo video.